Hola, ¿qué tal, majetes? ¿Cómo estáis? Doy la bienvenida una vez más aquí a Planeta Fidoplay. Y hoy os traigo un juego un poco diferente a lo que estáis acostumbrados. Os traigo la demo de una aventura gráfica que me ha parecido muy interesante, muy divertida. Toques de humor negro, este humor ácido que pues la hace pues muy divertida. Y sé que a muchos de vosotros os gustan este tipo de juego, y a los que no habéis probado nunca una aventura gráfica, dadle una oportunidad porque creo que os va a gustar bastante. Pues venga, vamos a probar, vamos a ver este The Season of the Warlock. ¡Vamos al lío! These records sent to me from Vastrasia are fascinating. Look, there is a radical drop in the Groldavian population around the supposed date of Gorobek's execution, due to a huge outbreak of red plague. It cannot be a coincidence. Do you understand what this means? That we moved here for you to do the same thing you could be doing in London. I do not accept such levels of candor. Besides, since we have been here, I have done nothing but advance my investigations. Every conspiracy is unraveled bit by bit, and this data gives sense to Waldemar's curse. Bien, pues estas son las primeras decisiones que tenemos que tomar. No os voy a leer todos los diálogos porque creo que vosotros, los que sabéis inglés, pues lo podéis entender escuchando, mejor dicho, y si no, os tenéis subtitulado. Es decir, que vamos a seguir un poco la historia y os voy a ir contando lo poco, como en esta ocasión. Vale, pues tenemos aquí el amo y el señor, el cual se han trasladado en un nuevo territorio, y tenemos la primera decisión que tomar. Y nos dice: he perdido la cuenta de las maldiciones que dice haber descubierto, o no atribuya a una conspiración lo que puede explicar la estupidez. Pues vamos a darle no atribuir a una conspiración lo que puede explicar la estupidez. A ver qué pasa. The speed of your reasoning is way beyond my abilities. What are you doing during my lectures? The Warlock swore he would kill his 3 confidants with the very same weapons he was betrayed with. Kruberjan forsook his leader, embraced the Christian faith, and by means of it spread fear in the hearts of people. Lukanesk made use of his art to propagate a terrible illness in these lands. Surely that red plague. The mob blamed the necromancer, and Arkhov supported the revolt and used brute force to eliminate the dissenters. Do you not see? Everything fits perfectly. Vale, pues vamos a decirle, como no, la pista extraordinario. Extraordinary. But didn't we come here to find evidence of the existence of Waldemar? And what do you think this wonderful portrait we found here in such good condition is? I would not have found this in London. Though the style is not synchronous with the Warlock's life, this is most probably nothing but a curiosity. It may have no value at all to any serious investigation. Truth is... Oh, who am I trying to deceive? I'm a fraud. Bueno, el peor que tiene la autoestima por el suelo este hombre, ¿eh? Y el criado veo que también creo que ya está harto de las locuras del jefe. Vale, decime, preserve por fuerza algunas de sus teorías, ¿tendrá que ser cierta? ¿O es lo que lleva años diciéndole en la universidad? Pues vamos a ver si alguna tiene que ser cierta, ¿no? Vamos a intentar de animarlo un poquito. With your foremost intellect, it won't take you long to make the great discovery for which humanity has been awaiting on edge. I know you try to cheer me up with your poor compliments so I'll raise your salary, but all this unrelated data proves nothing. I came here looking for wonders, and in all these months the only thing I could call as such is a move without incident. Damn. Where is the magic of these lands? These are just papers. Vale, pues acaba de quemar ya el libro, supongo que no tenía preguntado todas sus cosas. Dice: no sé qué esperaba encontrar, lleva aquí encerrado desde que llegamos. O prefiero su arrogancia habitual, al menos no tengo que oír gemirlo. Pues vamos a ver qué no sé qué pensaba encontrar aquí, así sabemos qué esperaba encontrar en estas tierras. You may be right. I'm having a mental breakdown. Inspiration flees from me. And given the awful diet you make me endure, my brain does not have enough sustenance to face all of these difficult chimeras. Ooh, my head. That bloody migraine again. I need a bath. Maybe thus I can get my thoughts in order and rid myself of the stench of failure I emit. Llaman a la puerta. ¿Quién llamará? It's perfect timing. Get rid of whoever it is before I lose my sanity. Veo que el hombre no quiere ningún tipo de visitas, ¿eh? Quiere aislarse y estar aquí solo. A ver, ¿quién es? ¿Quién se presenta a la puerta? Yes, what can I... So this is the famous castle. Hey! ¿Quién es esta mujer? Something far worse.
Actually, the decoration's very tasteful. Listen. I am Lady Florence of Richmond, Countess of Beresford, and the Baroness of Groldavia and Alturia. I wish to see your master. Please announce me immediately. But What are you waiting for? Your master has lived here for months and has still not come to greet me. That is not proper for an English lord, mysterious as he might be. Oh, look at those windows, Lily. Vale, pues tenemos a la condesa que acaba de presentarse en nuestra casa, por lo que estamos viendo y estoy entendiendo en la historia. Llevamos ya unos meses viviendo en esta especie de castillo, ¿vale? De casa grande, vamos a llamarlo pequeño palacio. Y claro, no hemos ido a visitarlos a Lady Florence, que se llama, que sería pues como nuestra vecina, aunque seguramente estará un poco lejos de nuestras tierras, pero bueno, nuestra vecina. Vale, dice que quiere que anunciemos anunciemos su presencia. Y mira el perro, mira qué perro, qué pinta tiene. Vale, pues vamos a buscar un poquito, porque lo que se trata aquí es de empezar a buscar, a ver que tenemos objetos, y no sé si la historia ya tenemos que ir directamente a buscar esto o podemos recoger cosas por aquí. Venga, empezamos por este sofá y sillones. Vale, veo que a este hombre le cuesta, no le gusta lo que es limpiar. ¿Dónde se va? Va por detrás. Vale, sofá y sillones, que no le gusta mucho poderlos limpiar. Vale, pero no lo puedo coger, ¿no? Tenemos regalices aquí que deben estar más pasados que nada más. Lady Florence, al despacho, entiendo que es donde está ese hombre. Bueno, ha dicho que... No, el amo está, no nos deja pasar, vale. Está teóricamente haciéndose unos baños. A ver, ánforas. Vale, nada, de momento, retratos de quién son. I think it was this one who ordered peacekeeping massacres centuries ago. Vale, veo que tiene ya retratos de antiguos antepasados suyos. With a funny bonnet. It is difficult, though possible, to say funny and master in the same sentence. Vale, y tenemos aquí a mi minúscula habitación. Vale, es la habitación del sirviente. Vale, tenemos que ir a buscar el amo. Bueno, dice que está por la escalera. Pues en principio tenemos aquí más ánforas. Vale, pues nada, tenemos más retratos, entiendo yo. Un escudo de armas. Vale, todo lo que tenemos por aquí, en principio, son decoraciones. Mira, los aposentos del amo los tenemos arriba. Son, en principio, retratos de pues, antiguos familiares y objetos de antiguos familiares también. Mira, ahí está, bañándose. Who was that? Some lady who insists on seeing you. She introduced herself as the Baroness of Groldavia. To me, she is like Countess Bathory. Get rid of her. Tell her I am... I don't know. I'm not in the mood for showing courtesies to an old harpy. Well, she's certainly not old. Maybe you should have a look. Uf, ¿qué ha olvidado? ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Sake, how can I concentrate with a hysterical fossil howling down there? Make her stop. Right away, sir. I am sure Archimedes did not have to struggle with this misfortune. Anyone can be a genius that way. Vale, pues tenemos aquí, en principio nos dice que vayamos allí. Vamos a ver estas toallas. The master usually asks me to put one on his face while he bathes to open and purify his pores. This one's already wet. Who knows what he's rubbed with it? Vale, tenemos una toalla. Ok, perfecto. Nos dice que las toallas se las pone en la cara durante el baño para abrir y purificar sus poros. Vale, eso es lo que quería terminar de entender. Tijeras, a ver si puedo escoger algo por aquí. Ahora empezamos ya a recoger objetos, que es lo que toca, ¿eh? Dice que ha estado intentando usarlas de otra manera que no sea pues, cortándole el pelo. Vale, pues nada más, sal de baño. Perfecto, de momento por aquí nada más, un fuego. Hostia, día y noche la tiene, el que vaya gasto de leña que va a tener este hombre. Vale, pues por aquí nada más, la cama. Ok, pues vamos a ver qué es lo que le ha pasado a esa mujer. Tenemos más por aquí, tenemos la cama.
Para ir más para aquí debe estar el cerro recibidor, exacto. Pues vamos a ver qué le ha pasado, ¿vale? Que ha habido un grito bastante grande. A ver qué nos cuenta. I heard screams, milady. What happened? My little Lily, he fled from my arms and ran. Oh, he must be lost now. Who knows what might happen to him in such a big castle? Don't worry, the castle is not as dangerous as it may seem. I'll find him safe and sound, I promise. Thank you. You are an angel. Bueno, pues se le ha escapado Lily, ¿vale? Esta perrita que tenemos por aquí. ¿Dónde tenemos para ir a buscarla? Al despacho. Entiendo que no me va a dejar entrar porque me decía que el amo no me deja entrar, ¿vale? Vale, pues nada. Y tenemos... Ah, mira, aquí la cocina. Volvamos a ver la cocina, a ver si encontramos a Lily por aquí en la cocina. Seguramente sí que está comiendo. Oh my God. He must have jumped into the grinder, lured by the chicken A la liver of the picadora, master's dice. puree. Madre mía, el perro pobre. Anda que no. Está aquí hecho puré, pero hecho puré. Nos vamos a tomar hoy por la noche. Ese será capaz para cenar, dárselas a su amo, ¿eh? No me extrañaría. Vale, tenemos un libro por aquí. This book has been with me since I first stepped foot in a kitchen. It's taught me everything I know. It's like a Bible to me. Vale, veo que de momento no coge nada por aquí. Cacharros de la cocina. Hay muchas cosas, pero en principio no coge nada. Harina. Vale, por aquí nada más. Una cabeza de cerdo. Lo tiene que hacer al horno esto. Vale, pues al horno. Para un pescado también. Vale, está preparando la cena. Hoy tenía que cenar pescado, que lo tiene aquí ya medio preparado. Vale, por aquí pan. Vemos que tenemos bastantes cosas. Un queso Roquefort, ok. Ah, pero no se lo come el amo, dice. Dice que se lo come, debe comérselo él o algo. Pues dice que no sé cómo puede comer queso, pues eso con podrido. Vale, estoy viendo que hay muchas cosas, especies, pero no coge nada. Vale, no me coge nada en principio. No le gustan los condimentos al amo, dice. Ok. Vale, por aquí no tenemos nada. Ajos, así los ajos tampoco. Vale, el pescado hemos dicho que es lo que está... Bueno, está haciendo para una olla vieja. A ver si tenemos algo dentro. Vale, nos la llevamos. Un objeto más. Vale, pues vamos a ver qué le ha pasado al animal semi-triturado horriblemente. A ver qué le ha pasado a Lilith. Venga. Y pregunta si está bien aún. Mira, ceñuca. Debe estar aquí medio muerta, pero bueno. Vale, pues nada más, ¿vale? No hace nada más. Collar tenemos por aquí. Vale, nos lo llevamos, que no sepa que es Lily al menos. Ok, picadora, ¿podemos hacer algo? No, está muerto, sabes que está muerto. Vale, pero sí que se ha comido los hígados que tenía por aquí cocinando. Eso que es el puré que estaba preparando aquí. El plato favorito del amo. Hostia, ese le va a meter el perro ahí dentro, ¿eh? Es capaz. Vale, nos lo llevamos, ok. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Un horno? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, en esta parte no encontramos nada más ya. Tendríamos listo todo esto. Vale, hemos encontrado el perro. Vale, hemos encontrado el perro. Vale, vamos a ver a esta mujer, a ver qué pasa. Si le tenemos que dar el collar o qué tenemos que hacer. A ver, va a mirarlo. Uy, tenemos aquí un establo, una puerta. Vale, ahora miramos la puerta. Deja mirar primero a esta mujer. Si le damos el collar y pues le damos el pésame casi. Estoy en ello, vale, ella quiere que encontremos el perro. Vale, ok. Vamos a ver si le damos el collar. Vale, este collar, si se lo damos a Lady Florence. Vale, un ataque de nervios, no se lo podemos dar. Vale, pues nada. Pues vamos a ver, ¿en nuestro aposento hay algo? Así podemos entrar aquí, vale, que no podíamos entrar antes. Una estufa. Ese también, los zapatos, tanta que no, están sacando aquí un buen olor. Vale, armario, a ver qué tenemos en el armario. Vale, interior del armario. Vale, no tenemos nada. Armario y cierra, vale, ok. Tenemos la estufa por aquí.
Botella de vodka. Está vacía, pero tengo una guardada para emergencias. O sea, se las plimpla todas, ¿eh? Sistema de llamada. Service bell system similar to the one we had in London. Though, like in London, the master just yells at me most of the time. O sea, que el amo llamaba a voces en lugar de tocar la campana. Entiendo que debe estar, sistema de llamada, cada uno debe estar conectado con alguna habitación a través de un hilo o algo y tiraba del hilo y tocaban, entiendo. Vale, los zapatos, a ver qué le pasa a los zapatos. Vale, eso se dice que está afortunado por tener dos. Vale, Betuni no lo ha utilizado nunca. The mattress is hard as a rock and I always bump my head on the ceiling, but it's better than sleeping in the stable. Vale, pues nada, mecedora. My grandpa spent months in that rocker waiting for my grandma, who one day went out to get drunk and didn't return. It turns out she was recruited by a whaler, and when she finally came back she had a hook for a hand, an obscene tattoo, and a Polynesian husband. Me contaba que el abuelo se había ido con un barco. My grandparents was a modern, open-minded marriage. Muy bien, el matrimonio era un matrimonio abierto, dice. Vale, pues venga, tenemos todo esto. Vámonos para salir al recibidor. No tenemos nada más aquí, ¿eh? No. Vale, déjame ir a esta puerta que hemos visto por aquí en esta zona. He visto antes de salir una puerta. ¿Qué era esta aquí? Establo, exacto, es lo que quería mirar. Vale, ya miramos a combinar objetos y a ver qué tenemos para hacer. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Carruaje. Vale, el carruaje que no ha utilizado en su vida, digamos. Paja. ¿Qué tenemos aquí? Alimaña peluda. Madre mía. A ver, vamos a la paja a ver qué tenemos. Este había dormido aquí el tío, ¿eh? Vale, baja, paja, el caballo por aquí. Before the weight of the years took its toll on him, he was more talkative. But sure enough, he's always been a horse. Vale, ok. Nada más por esta parte. Cola del caballo, a ver si cogemos algo. Nada, pero él cuida del caballo. Y esta limaña, a ver, ¿esta limaña qué es? Ah, vale, se le ha jodido el pollo. Uf. Está hambrienta. Hostia, está hambrienta. ¿Tenemos algo para darle de comer? No. Nosotros no tenemos nada. Ah, bueno, sí, el puré. Vale, si le damos el puré. A ver qué pasa. Ah, mira, sale. Ahí lo tenemos. Vale, ¿dónde está comiendo bastante? Vale, sigue comiendo. Tengo que hacer acción yo. ¿Podemos cogerlo ahora que está comiendo? ¿Van a mirarlo? Vale, para actuar. Precisión y sigilo. Vamos a ir despacio a ver qué pasa. Uf, no, pero se enfada, ¿eh? Se enfada. Vale, pues no le podemos poner el collar, entiendo yo. A ver si lo podemos poner. Vale, tienes que atraparlo antes. Y si le ponemos la olla vieja esta por encima, ¿qué? A ver si... Sí, mira, le damos con la olla. Pensaba que iba a darle un buen coscorrón. No, en principio lo atrapamos, ¿vale? Vale, ¿podemos coger esto ahora? Sí, desde aquí lo podemos coger. Vale, lo tenemos dentro. Vale, y ahora le podemos poner el collar a este y se lo damos a la duquesa. Vale, así que tenemos que hacer algo para que se parezca al amo. No sé si tendré que cortarle pelo a esto. Sí, vamos a empezar a darle ya un peinado. Mira, ya esto ya empieza a parecer un poquito, ¿vale? Con las tijeras le hemos dado un peinado, ¿vale? Faltaría hacerle algo blanco. Pasa que decía que se tenía que bañar. Vamos a hacer una cosa primero, vamos a probar. Si en la cocina creo que había una harina. A ver si lo puedo mezclar aquí con la harina o no. Vale, eso lo empeoraría. ¿Y si vamos a bañarlo arriba donde está el amo? ¿Vale a probarlo o qué? Vamos a probarlo a ver qué. Si podemos meterlo en la bañera.
Vale, de momento está aquí esta señora pues esperando, no hay problema. Vale, vamos a ver si lo cogemos y lo metemos en la bañera. A ver qué dice. Vale, no quiere que lo metamos con el amo. Claro, decía que con las toallas, decía que se la pone en la cara durante el baño para abrir y purificar sus poros. Pues vamos a poner una toalla al amo, a ver qué. Sí, ahí lo ponemos, perfecto. Vale, pues vamos ahora a ver si metemos el perro ahora que no nos ve en la bañera. Vale, ¿y el jabón? Ah, tengo champú aquí, que no lo había visto antes. Vale, ahora sí. No more suffering shampoo. Avoid lice, chemical burns, eye lacerations, and the more than probable permanent sight loss other shampoos cause. Usage. Apply dry, rub, and immediately rinse. Vale, lo tenemos que aplicar en seco. Do not exceed the recommended dose or application time. It can cause hair discoloration and hyperseborrhea. Vale, si lo tienes muy... Vaya champú, que si lo tienes mucho rato, te hace una decoloración del pelo. Vale, pues vamos a ponerlo. Me ha dicho que lo tenemos que poner en seco. Vale, lo ponemos por aquí. Usted se lo ha puesto todo. Míralo, ahí lo tenemos. Vale, y ahora lo ponemos, entiendo yo, en la bañera, ahora sí. Que dice poner y aclarar. Sí, lo aclaramos. You need your nails trimmed, Nigel. Vale, se piensa que somos nosotros. Vale, se piensa que somos nosotros y era el perro. Vale, ahora entiendo. Vale, esto está blanco y claro, ha tardado tanto rato que se le ha puesto ha decolorado el pelo y se le ha puesto blanco. Si le ponemos el collar, ahora sí. Vale, pues venga. Pues ya, tenemos una nueva vida. Pues ahora vamos a entregárselo. Vale, pues vamos a ver si la condesa esta no nota la diferencia. Vale, a probarlo. Le entregaremos esto como perro, ¿vale? A ver si sirve como animal de compañía, ya que es el único que tenemos. Vale, vamos a entregárselo, pues, a la nueva Lilith, a Lady Florence. Sí, se lo está creyendo. Yes, he's been naughty. You won't flee from Mummy's arms again, will you? Do you know if your master will keep me waiting much longer? My feet are killing me. And at your feet I bow. Mira, tenemos ya al amo, ya ha salido de la ducha, finalmente. Lord Alistair Ainsworth, scholar, gentleman, researcher. Bueno, ahora ya se presenta, al menos se presenta ya. At your service, milady. Pleased to meet you, my lord. Since you arrived in the region, you have been the talk of the town. Is that so? Truth be told, that is no surprise. It is difficult to maintain anonymity when you're constantly celebrated. Everyone wonders what kind of a lunatic would come live in this place of his own accord. Now I can say a rather gallant one in my eyes. I admit that meeting you has made the wait worthwhile. Indeed, that is something I hear often. Although I must say that if Nigel had told me I was making a raven-haired angel wait, I would have hurried. But you will make me blush. And so I shall punish myself. I am not worthy of your rosy cheeks. Oh. But tell me, milady, what help could a humble bookworm offer an esteemed woman such as yourself? Oh, do not underestimate yourself, Lord Alistair. Believe me, he doesn't, usually. You are dismissed, Nigel. As you say, my lord. While out walking Lily, I could not help but come in person to invite you to our Calends of May celebration. It's the most important festival of our humble region. We would be honoured by your presence. We will celebrate this Saturday, the night of the 30th of April. The most important festival in Groldavia is held during the night of Walpurgis, and this year it is a Saturday, the Witch's Sabbath. Coincidence? Pardon? Oh, no, nothing. I was just thinking aloud. Ah, of course. I forgot. You are an intellectual. Vale, pues ahora tenemos aquí que el hombre, ya sabes que ha venido a hacer esta región, ¿vale? Y está empezando ya a atar algunos cabos, en el cual pues coincide esta fiesta con una fecha del no sé qué de las brujas que nos decía. Vamos a ver qué nos cuenta pues esta señora que celebra esta fiesta. What curious local occasion does the festival commemorate? I'm not sure. As you may have noticed, I'm not from Groldavia. Indeed, I noticed the absence of facial hair. I've only been here for a few years and I'm not familiar with the traditions. I do not know local history, but there is an exhibit of regional cuisine, a tasting of local wines. Ah,
and they burn a bearded straw doll dressed in red. That is to expel bad omens. What a curious superstition, isn't it? You have no idea. But if you are interested in these kind of details, I'll be holding a meeting with the creme de la creme of Groldavian society on the occasion. Maybe you can get there the information I alone cannot provide. Vale, pues será cuestión de ver si tenemos que ir a la fiesta, ¿vale? Que vamos a intentar de interactuar con otros invitados. Invitar a una persona, bueno, vamos a preguntar o pregunta, ¿invita en persona a todo el mundo? Do you usually visit your neighbors to invite them to the local celebrations? Only the ones who buy a huge castle uninhabited for decades and do not come to pay a courtesy visit to their baroness. You are no common neighbour, Lord Alistair. Oh, milady, please. Who would dare to displease you? I am sure you would be in your element with the dignitaries of our little town. Come to the meeting this evening, and we will confirm that. Vale, veo que solo nos ha invitado a nosotros personalmente, a los otros debe enviar una carta o algo. Vale, ¿sabe algo del fenómeno de fenómenos paranormales? Do you know anything about supernatural phenomena in the area? What an odd question. Life in Groldavia is very quiet, Lord Alistair. Quiet as a sepulchre, I would say. If not for the little soirees I hold, I would spend all my days knitting or walking little Lily. You should come to the one this evening and get to know the local dignitaries. You will fit in immediately. Vale, pues vamos a lo siguiente, otro que como el jefe, ¿vale? Que no sale de casa ni queriendo, ha salido hoy y no mucho más. Vale, le agradezco la visita, pero ahora estoy muy ocupado. Most kind to show such courtesy, but I am in the middle of something extremely important. That sounds interesting. What is it about? Well, historical research of great value. My colleagues in London are expecting results, and That's exciting. A few moments of relaxation in the humble company of the most distinguished people in town may serve you well. Join our gathering this evening. There you'll be able to share your fabulous ideas. yes, of course. I give you my word as a gentleman that I will try to attend. Now, I am sure you must return to your duties, and I do not want to steal any more of your time. Truth is, I am enjoying the conversation. Oh, indeed, and there will be time to continue talking at some other point. I hope so. Whatever your decision, I will be waiting. Madame? Juan ha insistido mucho que pues asistamos a esta fiesta, a esta reunión que va a hacer, pues seguramente le va a interesar para sus cosas. Charming as ever. But now you must employ your talent for the highest of purposes. Where were we? Vale, entiendo que ahora llevamos al señor en lugar del sirviente. Curiously, I am totally blank. This is going to require a good Havana cigar. Contemplating the goddess by the warmth of the fireplace always inspires me. Parece que no tiene inspiración, que contemplar el fuego pues le vendrá la inspiración, le inspira. A ver qué nos dice de los papeles. Hundreds of notes, documents, outlines, and minutes. The day will come in which I achieve immortal fame thanks to these. Vale, pues But nada. today is not that day. Ok, ¿una pluma? ¿La va a coger o no? Vale, tenemos una pluma. My arm is complete again. Bien, tenemos una pluma en el inventario. Tenemos lo mismo que no, solo tenemos la pluma. Lo que tenía el otro no lo tiene. Y el tintero también lo podemos coger. I wish I could fill it with inspiration. Vale, faltaría un poco de tinta porque no tenemos nada. Por aquí nada, estanterías, a ver qué nos dice. With all the classics, spiritualism, divination, demonology, paganism, santeria. Que solo tiene colección de libros del mismo tipo, no tiene ningún otro tipo. Brownish color. It is all here. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Un catálogo. Thanks to the sophisticated system I designed to organize my library, my workflow has improved a lot. No more searching among the shelves to find a book. It is now enough to open the appropriate drawer and glance through a couple hundred cards. Vale, aquí tiene todos los libros, digamos, pues bien catalogados para saber dónde están. Más cosas que hemos dicho por aquí. ¿Qué tengo por aquí? Tengo el catálogo y me sale algo aquí. 3 monos sabios. There is an old legend about 3 monkeys sent to the world as informers of the gods to watch over humans, and this figurine serves as protection from their nosiness. But I have seen Nigel sniffing around my books sometimes, so I guess it doesn't work on shaved gorillas. Vale, pues nada. Tenemos aquí, supongo que además, pues antepasados de él. Sí, es mi tía. Supongo que tiene bastante. Cada uno será uno de los antepasados suyos.
Vale, por aquí en principio no tenemos nada más. Un retrato de Waldemar, el brujo. Commanding look of Waldemar Gorobek weighs on me day and night as I endeavor to write about his life and work. Vale, pues uno que mira más estanterías. Entiendo que no habrá nada por aquí. Vale, me dice lo mismo. Vale, me dice exactamente lo mismo. Por aquí no tenemos nada más. Bueno, pues vamos a sentarnos aquí al fuego. Vale, nada más. Por aquí tenemos cosas, fuego, sillón. No puedo sentarme por eso. Libro en un atril. Vale, y reloj. Vale, nada más. Un busto de la diosa, que es el que se ha dado antes un golpe, creo. Madre mía, se habían cagado encima de la estatua. Pero él no la limpió, la limpió el sirviente. Un humidor tenemos por aquí. Uy, tenemos un puro por aquí. Vale, tenemos el puro. Ah, los coge todos. Vale, tenemos varios tipos de puros. Vale, tenemos varias cosas. Vamos a fumarnos un puro. Claro, tenemos el cortapuros. ¿Podemos cortar estos puros? Vale, esos son los malos, son los que regalan en las bodas, que dice él. Y vamos a ver si cortamos el puro habano, que es el bueno, que es el que... Sí, se lo va a fumar este sí. Vale, lo acabamos de cortar, ok. Que es este de aquí, ¿vale? Puro habano cortado. Pero para fumárselo, claro, entiendo yo que tendrá que encenderlo. ¿Es posible? Sí, tiene que encender aquí, claro, no tenemos mecheros en esta época. Oh, goddess of wisdom, beacon of poets, giver of light and mother of science, I commend myself to you. Good heavens, what a fine cigar. It would be a pity to enjoy it with no appropriate accompaniment. I'll ask Nigel to bring me a glass of brandy. Bueno, ahora viene el 3 brandis de express, madre mía, así debe estar. I only beseech you for a spark of inspiration. What have I done to you? Archaic idols. If you were of any importance, they would still make sacrifices in your name. Not that long ago, beings of flesh and blood showed the world that there is no need for churches to work miracles. Humans, able to know the answer to life, the universe, and everything. People like you. Oh yes, the time of the gods is over. Now we live in the season of the Warlock. How many secrets your story conceals. I would give anything to discover them. I would give my soul for you to share them with me. That can be arranged. Uy, ¿quién es este? What? ¿Quién es este que acaba de hablar? You were saying something about giving your soul. Vale, tenemos aquí al mismísimo diablo. I am not that popular anymore. You can call Waldemar, es Waldemar aquí. Vale, pues acaba de parecer, como no viene la inspiración, acaba de mirar si alguien le daba la inspiración y viene aquí Waldemar. Vale, me alegro de poder conocerte, soy un admirador, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. I have spent years studying your life and work. I have come here to live where you lived, to breathe the air you breathed, to tread on the soil you trod. There are so many things we have to talk about. For the moment, let's talk about what we can do for each other. Vale, a este solo le interesa ver qué puede sacar de nosotros, ¿vale? Lo demás no le importa mucho. ¿Cómo te comunicas conmigo? Where are you talking from? Are you back from the dead? Truth is, I never left. Even though it's been refurnished, this is still my home. Part of my ubiquitous presence has been observing you since you arrived, scrutinizing. Now that you've finally come to the realization that it is futile to continue with what you call your greatest work by conventional means, I think you are someone with whom it's possible to come to an agreement. Vale, pues veo que le está diciendo que todo lo que quiere escribir o quiere hacer no va a servir para nada, pero él sigue insistiendo en que quiere ver el trato que llega con nosotros. Entiendo que quiere comprarnos el alma. ¿Has vendido a por mi alma? Are you going to demand that I be true to my word and deliver my soul? Your soul?
What would I want with them? Ah, pues parece que no. It's the usual bargaining chip in these cases, you know. Oh, no. Keep your soul with you. A ver qué nos va a You pedir. will lose it anyhow in the dumbest of ways. It always happens. I only wish to make a deal. Vale, pues a ver qué nos propone Fine then. exactamente. Let's get down to business. What do you want from me? I want you to be the keeper of my secrets, of my ancestral magic. Do you want respect, applause, recognition? I will provide you with such tools that you will be revered, adored, and... Fine, fine. You have convinced me. Where Vale, do no ha I costado, sign? no ha costado mucho convencerlo, ¿eh? My friend, all this comes with a A ver qué precio, a ver qué nos Ah, pide. so it comes to this. Let me fetch my checkbook. Shall I write W. Gorobek, or would you rather it be to the bearer? I will return right away. Do not move. I do not want anything material. I am a free soul, you understand? I want you to fulfill the vow of vengeance I swore against those who betrayed me. The ones responsible for my incorporeal prison. Vale, pero que se quiere pues vengar de... Que no está muerto esto, sino que está como encerrado... Como si fuera un genio encerrado en una lámpara, más o menos, algo parecido. Vale, tengo dudas. Me gustaría aclarar algunas There are cuestiones. certain details I cannot fathom, matters that evade my knowledge. Do ask. But I warn you, do not abuse my patience. Se está poniendo ya nervioso, ¿eh? Venga, ya es tarde para encargarse de los traidores. Centuries have passed since then. I think time has already done that for you. Oh yes, do not remind me of that. That is why I am still here. I cannot rest in peace until their seed has completely vanished from this world in the name of vengeance, as I swore. To be honest, back then I thought it would be easier, but I made some miscalculations. One cannot see clearly when fire licks your body as it burns your organs. Vale, veo que tiene claro que puede hacer algo, ¿vale? Él dice que no, porque deberían estar muertos, y el otro dice que sí, que tiene claro que de alguna manera u otra va a vengarse. Vale, los conspiradores, ¿estoy tras la pista correcta? A ver quiénes son, si nos cuenta quiénes son. True indeed. You already know their names. Sí, veo que los conoce. Of Krubajan, Nietzsche Lukanesk, and Vladimir Arkov. 3 ruffians I thought were loyal, until they got the chance to betray me and steal my power. That interest of yours, does it mean you will help me? I have to think about it. Bueno, tiene que pensarlo, de momento. Si tan poderoso eres, ¿cómo es que no te zafaste Were you al unable complot? to flee by using the vast knowledge you are offering me? I was stripped of the sources of my power. Thanks to them, I became the greatest mind to walk upon this world. The very world that could have been mine. But without them, I was left mostly unprotected. If you agree to implant me, I will tell you how to use them. You will be strong enough to command armies with a single gesture. Access a universe of knowledge hidden from the immortals since the elder times. And as ridiculous as your words may be, they will captivate even the most skeptical, who will follow you without hesitation. Tell me, Alistair, would you like to be a titan, or would you rather be a risible aristocrat? Truth is, it is very tempting. I am considering it. Bueno, entonces se lo está planteando, ¿eh? Le está poniendo aquí que va a ser como el más poderoso de todos. Vale, ¿por qué ahora? Vamos a ver por qué ahora, exactamente. Your vow of vengeance during the many years you have been trapped in your immaterial prison? Well, things happened, mostly related to the real estate market. Look, when your body is turned to ash, your spirit cannot appear through the usual means. It is written in the Ghostly Appearances Regulations book that those who die this way can only possess a portrait or image of themselves. And in the event that none exist, their last known residence instead. I never commissioned a portrait when I was alive. Medieval art was not very appealing. This one was done much later. So my essence was confined to this very castle, the doors of which no one would enter for many centuries. Then the purchase of Alton Mansion's robes is not any moment a good one to wreak bloody vengeance. What you say, Alistair? Will you be my executor? I am a bit indecisive. Bueno, vuelve otra vez a la indecisión este hombre. Soy el primero al que recurres, a ver si ha recorrido a alguien más o no. Candidate to carry out your plan? To be honest, that does not instill a lot of confidence. Oh yes, there was somebody. A painter. What was his name? It was many decades ago. Well, it does not matter now. At first we had some serious communication problems.
It is quite difficult to talk when you are a building. In the end we became friends, as he painted this portrait of me. Thanks to which I recovered my voice. Sadly, he was not very accustomed to his work talking to him, so he ended up being a bit disobedient. Not long after, he vanished without a trace. It's a pity. It could have been a very fruitful relationship for both of us. I hope you are less imprudent. Will you help me? Well, Bueno, pues parece que sí, que lo va a ayudar. I have to consider. Tengo que considerarlo, él sigue considerando. He cambiado de opinión, no necesito explicaciones, pero tengo que What sopesarlo. you ask me demands an important choice. I must reflect. Enough faltering. Vale, ese está empezando a cabrear ya, ¿eh? You must decide. Decide, ¿estás conmigo o no? ¿O contra mí? ¿Qué hacemos? ¿La ayudamos? ¿No la ayudamos? ¿Rechazar el pacto o aceptar el pacto? Yo creo que va a aceptarlo, ¿no? A ver qué pasa. Vale, pues este ha sido esta demo, ¿vale? Llega hasta aquí y a partir de aquí pues la historia pues va de a un lugar o a otro. Eso va a continuar cuando salga el juego entero. Pues nada, espero que os haya gustado esto. Ya sabéis, dejar un buen like si os ha gustado y suscribiros al canal para al menos apoyar a estos vídeos y de esta manera pues ir trayendo pues nuevo contenido.